Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo mini capítulo de Farras FC. Esta vez no en formato de podcast, un poquito más pues sí, podemos decirle como un podcast, pero versión mini, una versión pequeña o una versión light, si lo quieres decir así. Vamos a platicar un poquito sobre la primera jornada de la Eurocopa, cómo estuvieron los equipos, cuál es el panorama general sobre lo que viene a continuación con todas estas escuadras que ya tuvieron participación en este certamen europeo, que bueno, ya son todas las participantes, las 24 participantes. Así que vamos rápidamente a explicar un poco de lo que ha pasado, cómo se ven las cosas en los diferentes grupos y quizás ver quiénes han sido algunos de los jugadores más destacados, algunos de los equipos más destacados, algunos equipos de los que esperábamos más y algunos equipos de los que esperábamos menos y dieron al final juego o dieron partidos de lo más interesantes. Así que empezando con Alemania, que es la anfitriona, tuvo un excelente juego en el Allianz Arena contra Escocia. Por ahí en el podcast hablábamos, en el primer episodio de Farras FC, hablábamos o por ahí salía a discutir que Escocia podía llegar a dar una especie de sorpresa. Bueno, pues desde muy al principio de este primer partido inaugural se vio un golpe de autoridad alemán de la mano de Nagelsmann, una selección que venía generando una gran cantidad de dudas, sobre todo por su participación en certámenes de gran magnitud hechos con anterioridad de anteriores, pero pues no, parece que Alemania viene en un plan grandísimo. Quizás también el sinodal o el equipo contra el que se enfrenta era un equipo un tanto débil o que realmente no es dentro de las mejores o incluso en una categoría media en cuanto a clasificación de equipos de los que participan en esta Eurocopa, pero aún así Alemania se vio como una planadora, como aquellas Alemanias que nos hacen pensar en un despliegue de fútbol gigantesco y muy elegante, sobre todo con jugadores como Gundogan, como Musiala, que dieron partidos espectaculares, sobre todo este segundo gol que hace Alemania con este pase de Gundogan a profundidad y Havertz hace esa jugadita que termina en los pies de Musiala y define de manera increíble, e incluso también con jugadores que entraron como cambios y que de manera revulsiva funcionaron muy bien. Tal es el caso de Niklas Fulkrug, que metió un riflazo al ángulo de la portería escocesa para imponer a Alemania 5-1. En la actividad de este grupo también jugó Hungría contra Suiza. Muchos pensábamos que Hungría podía llegar a dar más y que quizás este partido contra Suiza iba a ser su prueba de fuego para ver si podía meterse entre las dos mejores de este grupo para la siguiente ronda. Pues no fue así, la verdad es que fue un partido sí cerrado, pero a final de cuentas Suiza fue quien se terminó imponiendo. Szoboszlai tuvo una participación medianamente destacada, sobre todo en el segundo tiempo, participa en el gol de su equipo, pero no fue suficiente. Al final Suiza terminó metiendo 3 goles contra uno que hace Hungría y termina clasificándose como la segunda de su grupo por el momento, simplemente por la diferencia de goles, que si bien Alemania y Suiza también recibieron un solo gol, bueno, pues Suiza anota 3, en cambio Alemania hace 5. Tenemos actividad de este equipo, va a jugar Alemania contra Hungría. Por lo que vimos es probable que Alemania pueda seguir todavía en plan grande y pasar o asegurar mañana mismo su pase a la siguiente ronda de la Eurocopa, mientras que Escocia tendrá que medirse a Suiza y si pierde muy probablemente esté completamente afuera y quedará en el cuarto lugar de su grupo. Pasando al grupo B, tuvimos dos partidos, Italia-Albania, que tuvo 20 minutos de mucho revuelo, de mucha dinámica, tuvo 20 minutos con mucha intensidad de ida y vuelta, en el que Albania pega con un primer gol en un error de un saque de banda italiano y hace el gol más rápido en la historia de las Eurocopas. Un gol muy bueno y sobre todo que fue una gran sorpresa también, por decirlo de una forma u otra, y se siguió por dos goles italianos de una alta costura, sobre todo el segundo, la forma de rematar de Varela es fulminante, es increíble, y termina anotando este gol que le da la ventaja a su equipo, que si bien dominó durante el trámite del juego, la verdad es que sí pudo llegar a sentirse que podía estar sufriendo un poco, aunque al final del día se termina imponiendo. Por el otro lado tuvimos a España y a Croacia. Creo que no es mentira para nadie cuando decimos que
que esperábamos mucho más de Croacia, porque realmente España pasó por encima de una manera impresionante. Desde muy al principio del partido se vio que España era superior, que tenía más idea, que tenía más capacidad, que podía crear más volumen de juego y a raíz de eso generar más ocasiones y oportunidades de gol claras. Y eso se mostró en el encuentro, que al final termina imponiéndose España con golazos totalmente en toda la extensión de la palabra. Tuvimos uno de Morata en un pase a profundidad impresionante. También tuvimos un golazo de Fabián Ruiz, que hace por ahí una gambeta y termina definiendo al otro lado de la portería. Y también tenemos un golazo de Carvajal a centro de Lamine Yamal, una combinación un poco curiosa porque tienes a esta gran promesa del Barcelona combinando con un amplio veterano y todo ganador como lo es Carvajal del Real Madrid. Así que por el momento en este grupo España encabeza con una diferencia de 3 goles, con 3 puntos. En segundo lugar Italia también con 3 puntos, pero con una diferencia de un gol. Pues no pudo hacerle más a Albania por el momento. Mañana a las 7 de la noche, hora mexicana, Croacia estará jugando contra Albania. Y seguramente aquí también se podrá definir quién sea ese equipo que trate de no quedarse en ese último lugar y por consecuente no tener ninguna posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda. Así que seguramente ese partido entre España e Italia también es el que defina quién llega como primero del grupo. Así que en este grupo nadie quiere perder, nadie quiere empatar, todos quieren sumar de 3. Vamos a ver qué pasa y eso lo descubriremos durante el día de mañana y esta semana. Así que pasando al grupo C, tuvimos una actividad un poco quizás floja. Podríamos llegar a decir que de todos los grupos y de todos los equipos que vimos participar, este grupo de 4 equipos fue el que de una forma u otra pudo haber sido quizás el más decepcionante, no por el juego en sí y no por el quizás por cómo quedó la posición, porque de una forma u otra es el grupo más parejo. Pero lo que sí podemos llegar a decir es que quizás esperábamos que uno de estos equipos de este grupo tuviera una mucho mayor capacidad ofensiva y mucho mayor despliegue, como lo es Inglaterra, que se hace con la ventaja con un gol muy tempranero contra la que podría ser, por lo que vimos, la selección o la segunda selección más fuerte en este sector. Pero sí, Inglaterra, acaba haciéndose con la ventaja con este gol de Bellingham, que participa incluso en la propia generación de la oportunidad de gol, participa Jude Bellingham y termina siendo el gol que él mismo originó. Y 1-0 que después del partido empezó a ser un poquito flojito. Quizás lo más destacado fue que las gradas escuchábamos como toda la gente inglesa cantaba el Hey Jude y era un envión anímico para el equipo impresionante. Y pues al final del día Inglaterra termina imponiéndose, se queda con los 3 puntos, va a cabeza de grupo, porque en el otro partido Eslovenia y Dinamarca dieron un juego ahí flojísimo, quizás de los peores que hemos visto en esta primera jornada de la Eurocopa, quizás si no es el peor, de los peores, sin lugar a duda. 1-1 contra Eslovenia, que la verdad no hay mucho que destacar, los dos se quedan con un punto. Y al final en último lugar Serbia, que bueno, le tocó una de las selecciones que dentro de lo que pensábamos era una de las más fuertes de las 24 que participan en el torneo. Al final del día Inglaterra tendrá que seguir jugando con esa misma autoridad en busca de quedarse con la primera posición. Quizás Inglaterra tenga que seguir jugando durante los partidos que tiene a continuación contra Dinamarca y Eslovenia precisamente, y quizás demostrar un poco más para demostrar que es una selección que puede llegar a dar más y que puede imponer todavía más a lo que ha mostrado, porque realmente con las expectativas que se tenían de este equipo mostró quizás mucho menos de lo que se tenía en el colectivo mental general. Ahora, si tuviéramos que pensar en otra selección que podría clasificarse aquí como la segunda mejor, quizás podríamos llegar a pensar en Dinamarca por los nombres y que por el momento tiene un punto. Pero también tienes por ahí a Serbia que tendríamos que verla contra un equipo que quizás pueda nivelarse un poco más, que esté un poco más dentro de o al parejo de su nivel, y ver qué también juega y ver si realmente tiene mucho más para demostrar. Por parte del grupo D tuvimos también unos partidos, pues podríamos llegar a decir un poco o más o menos flojos, más interesantes que el grupo C, sin lugar a dudas. Tuvimos a Francia que enfrentó a Austria, también lo mismo que Inglaterra, esperábamos que Francia fuera una
una aplanadora, que fuera una apisonadora, y quizás no por el nivel de Austria, quizás no superarla por más de 5 goles, pero no por un 1-0, que por momentos podía sentirse que Austria podía llegar a un horizonte o a una playa en la que podía buscar mucho más. Y por otra parte tuvimos también este partido entre Holanda y Polonia, que bueno, quizás Polonia podía verse también como una de las selecciones con menos posibilidades de toda la Eurocopa, y que al final del día sí hace un partido interesante por clasificarlo de alguna manera contra Países Bajos, que termina imponiéndose 2-1 con este primer gol de Gakpo, y que al final del día no le alcanza al conjunto polaco para poder buscar quizás un solo punto. Ahora sí, se enfrentaba contra una de las selecciones que tiene mejor defensa, pero quizás podía llegar a un poco más. Ahora, dentro de lo que queda para el grupo, Polonia tiene que enfrentarse quizá a un equipo en mayor o menor medida, o como podríamos decirlo, el más débil después de ellos mismos, como lo es Austria. Sí, eso podría llegar a considerarse que Austria o Polonia puede quedarse con los 3 puntos de ese partido, pero también tiene que enfrentarse a una cosa gigantesca y a una bestia impresionante como lo es Francia. Ahora Francia, pues hay que ver si puede demostrar un poco más de lo que ha mostrado, si va a seguir jugando así. No lo sabemos, no lo sabemos. Tendremos que esperar a la segunda y tercera jornada para ver cómo termina resolviéndose este crucigrama de grupo. Por el momento sí, pues Francia termina quedando con la misma diferencia de goles que Países Bajos. La diferencia es que Países Bajos anotó más goles que el propio conjunto de Didier Deschamps. Entonces tendremos que ver qué pasa. Por parte del grupo E, bueno, creo que no es extraño para nadie decir que tuvimos aquí la mayor sorpresa hasta el momento de la Eurocopa. Eslovaquia consigue su primera victoria en la historia de un certamen de selecciones europeas. Termina ganándole a Bélgica en un partido con un gol al minuto 7, y todos los demás 80 minutos fueron una cosa y un despliegue de terror por parte de la delantera belga. Creo que no es secreto para nadie decir que una vez más Romelu Lukaku tuvo una actuación un tanto curiosa y un tanto extraña. Quizás no por lo que estamos, quizás incluso decir acostumbrados a ver de parte de Lukaku, porque Lukaku es este jugador un tanto irregular que sabes que es un estandarte en la delantera, pero es muy propenso a fallar ocasiones claras o a fallar ocasiones en las que lo más probable es que un delantero de su nivel tenga que meterlas en vez de errarlas. Este no fue el caso, fue una de esas noches mágicas de Bélgica y Romelu Lukaku, porque todo lo que tuvo lo mandó afuera, o le anularon goles, que en este caso le anularon dos, uno de un recentro después de un tiro de esquina, y otro por un gol que de una forma u otra por parte de Lukaku fue legítimo, pero Penda a la hora de controlar alcanza a tocar la pelota con la yema de los dedos, y con esta nueva tecnología que se implementa un chip en el balón que registra cuando hay contacto, pues se vio que realmente Openda hizo contacto al final con una de sus extremidades. Quizás un poco riguroso, porque así como decir, uy, no, pues esta jugada cambió completamente, este momento cambió de manera determinante el curso de la jugada y controló el balón a su voluntad. Podrías llegar a argumentar que sí, pero al mismo tiempo podrías llegar a argumentar que no, y que realmente no se saca una ventaja muy clara por parte del delantero belga durante esta disputa de balón. Al final Eslovaquia termina dando una enorme sorpresa, venciendo a Bélgica y quedándose con una de las primeras posiciones de este grupo. Más temprano durante este día que se disputa este juego también tuvimos a la mano el segundo o el primer partido de este grupo entre Rumanía y Ucrania, que muchos también podíamos, por la cantidad de nombres importantes que tiene la selección ucraniana, teníamos en mente que podía llegar a hacer mucho más, incluso como el caballo negro. Lo que termina siendo Eslovaquia es lo que pensábamos que podía llegar a ser Ucrania en algún momento de la Eurocopa. Termina cayendo 3-0, hay un gol que es un error de Lunin, luego Stanku hace un golazo que sale de un error de la selección ucraniana. Le recibe el balón Stanku y pega con parte interna, segundo poste de manera impresionante, la cuelga en el ángulo, es un golazo, quizás uno de los mejores que hemos visto durante
esta Eurocopa y al final Rumanía termina quedándose con la primera posición del grupo. Las cosas del mundo del revés. Pensábamos que Bélgica y Ucrania eran las selecciones que más posibilidades tenían de competir por la primera plaza, y en estos momentos el primer lugar es Rumanía y después Eslovaquia. Ahora, estas dos selecciones, sobre todo Eslovaquia, que ya venció a la selección que dentro del papel era la más fuerte, tiene todo en las manos para buscar colarse en la siguiente ronda sin tener que luchar por una de esas posiciones de mejores terceros. Así que vamos a tener que ver qué pasa por esa parte y esperar a ver cómo se resuelve este grupo. Por último, tuvimos la actividad del grupo F, el último grupo de esta Eurocopa, una de las selecciones que dentro de las expectativas podría considerarse una de las más fuertes. La tuvimos aquí en este conjunto de dos juegos que es Portugal de Cristiano Ronaldo. Vamos a empezar a platicar un poco de este partido. Tuvo un partido muy, quizás por debajo de lo que el trámite del partido le ameritaba a Portugal. Portugal tuvo muchísimas oportunidades, tuvo muchísimo espacio, muchísima capacidad de poder llevar su juego a más y de poder capitalizar un poco más su juego. Al final del día esto no se dio, terminan con la posibilidad y con la necesidad de remontar un marcador, también por un golazo de Checoslovaquia, un golpe de media distancia que termina colándose en la portería lusa, y Portugal termina remando contra corriente en un partido en el que quizás parecía que podía llegar a verse controlado. La verdad es que Cristiano Ronaldo fue uno de los jugadores más destacados del conjunto portugués. Tuvo un partido muy bueno, por ahí tiene dos pases de tacón que terminan siendo ocasiones pues sí, podemos llegar a considerar las ocasiones claras de gol, que al final no terminaron siendo por cuestiones defensivas o por cuestiones de sus mismos compañeros, pero al final del día sí fue un equipo que se destacó en gran medida. La verdad es que Portugal quizás ameritaba un poco más en este partido y quizás poder meter más goles, pero termina quedándose con 3 puntos contra la selección que dentro del papel, una vez más, es quizás la más poderosa de los otros 3 equipos que estaban participando en este grupo. En el otro encuentro tuvimos como último partido del que hablaremos a Georgia contra Turquía, en un partido que sinceramente nadie esperaba que fuera de la magnitud de la que fue, pero creo que estas dos selecciones sorprendieron mucho por el nivel que demostraron, sobre todo de manera conjunta, no por decir este equipo jugó muy bien, este jugó muy bien, quizás de una forma u otra se emparejaron y terminaron dando un gran partido y un gran despliegue entre los dos de lo que esperamos de un nivel de Eurocopa. Tuvieron un partido muy bueno, justamente como digo, de manera conjunta, un partido muy entretenido, con muchas ocasiones de gol, un juego muy vertical, un juego muy propenso a ir hacia adelante por parte de las dos selecciones, Georgia y Turquía, que quizás podrían llegar a verse como dos de los equipos con menos posibilidades de la Eurocopa, y terminan dando un juegazo. La verdad es que Georgia, para lo que es y para cómo llega esta Eurocopa, hizo quizás ya demasiado. Hay que esperar a ver qué pasa, porque tienen que enfrentarse a Portugal y a Checoslovaquia. Las dos selecciones tienen que enfrentarse a estos dos equipos, pero sinceramente Georgia no estuvo nada mal. Ahora hay que hablar que Turquía tuvo un partidazo, tuvo 2 golazos, esa primera volea y ese segundo gol de Arda Güler seguramente estarán en el top 5 de mejores goles de la Eurocopa, completamente golazos, y un tercer gol que cae en una descolgada después de un saque de esquina rechazado a favor de Turquía, en el que Mamardashvili había subido a buscar la posibilidad de un empate de último minuto. Así que en este grupo queda Turquía por encima por diferencia de goles, Portugal en segundo, y en tercero y cuarto quedan Georgia y Checoslovaquia. Hay que ver, porque justamente mañana miércoles 20 de marzo, no, 19 de junio, perdón, marzo de junio, si no me equivoco, empieza esta segunda jornada, así que hay que ver cómo se muestran los demás equipos, todos los equipos, a ver cómo se muestran en esta segunda jornada y ver qué tan capaces son de buscar o de rascar una posibilidad de llegar a la siguiente ronda de octavos de final. Así que eso fue todo para este video, espero que te haya entretenido de una forma u otra. El formato principal del canal sí, justamente van a ser los podcasts. Por el momento no, en mi caso no podré estar muy
al tanto, muy presente durante las grabaciones de podcast, pero no será poco común que alguien del canal llegue a tener estos pequeños espacios en los que se platica un poco de lo que pasa en la actualidad en el mundo de este deporte, o quizás por ahí otras cosas que llegue a pasar con los integrantes de justamente el canal. Así que por mi parte, durante este momento es todo. Seguiremos platicando durante las siguientes jornadas de Eurocopa sobre qué pasa en esta segunda jornada y ver quién llega a la tercera jornada con las mayores posibilidades, como favoritas, con mayor juego, con mejor juego, con peor juego, decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente ya el jueves empezará la Copa América con este duelo inaugural entre Argentina y Canadá. Y por nuestra parte también estaremos platicando un poco sobre selección mexicana, que se va a estrenar en este torneo el día sábado frente a Jamaica. Así que prácticamente el equipo que podríamos llegar a considerar menos fuerte, sí, pero con esta selección mexicana todo puede pasar. Así que eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos.